Mucho gusto, mi nombre es Carlos Arturo Vega Suárez, estudiante de Biología de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del grupo de estudio Relación Parásitos Pedro. Hoy les voy a hablar sobre parásitos sanguíneos en peces y cualquier información o pregunta se pueden comunicar mediante este correo. En contexto, les voy a hablar sobre la relación parásitos Pedro. Esto ocurre en un ambiente determinado que en el caso de los peces son la mayoría de los ecosistemas acuáticos. Para ello debe estar presente tres componentes bióticos, que son los parásitos, generalmente protozoarios, el hospedero definitivo, que es donde ocurre la reproducción sexual del parásito, generalmente conocido como vectores, y en el caso de los peces el vector por excelencia son las sanguijuelas, y el hospedero intermediario, que es donde ocurre la reproducción asexual del parásito, que en ese caso son los peces. En esta ocasión nos vamos a concentrar en dos componentes bióticos que son los parásitos y los peces. Hay que entender que ellos han coevolucionado a lo largo de su historia, en donde los parásitos intentan evadir el sistema inmunitario de los peces y los peces intentan disminuir la proliferación del parásito, que en un ambiente equilibrado puede conllevar a la coexistencia. Sin embargo, cambios naturales o antrópicos pueden generar una inmunosupresión en los peces, haciendo que los parásitos puedan proliferar, generando diferentes enfermedades o incluso conllevar a la muerte. El primer grupo que vamos a abordar son los peces. Son un grupo parafilético que presenta una alta diversidad morfológica y estructural, por el cual pueden estar presentes en la mayoría de los ecosistemas acuáticos. El número de especies corresponde aproximadamente al 50% de todos los vertebrados. Estos se pueden agrupar en tres grandes grupos debido a su morfología. Los teleostios, como lo dice su nombre, peces óseos, comprenden la gran mayoría de los peces. Los conrictios o cartilaginosos son peces que no presentan huesos, en el cual podemos encontrar a los tiburones, las rayas y las quimeras, y los acnatos, que son peces sin mandíbula, en el cual podemos encontrar a las lamprias y mixinos. Al igual que presentan una alta diversidad morfológica, también presentan una alta diversidad funcional, en donde podemos ver diferentes estrategias alimenticias, modos de locomoción y tipos de hábitat, entre otros. Para el caso de Potamotrichum, es una especie carnívora que se alimenta de, de invertebrados con un modo de locomoción bentónica en aguas dulces. Para el caso de Mugilisa, esta es una especie omnívora que presenta un tipo de locomoción de nadadora rápida en aguas salobres. En el caso de Hippostomus, esta es una especie detritívora en aguas dulces, y en el caso de Triporteus es una especie que se alimentan del fitoplancton y el zooplancton en aguas dulces. Estos, gracias a su gran diversidad funcional, proveen diferentes servicios ecosistémicos. En los servicios ecosistémicos de provisión podemos ver que es una gran fuente de alimentos, recursos ornamentales y farmacéuticos como el omega 3. En el caso cultural, pues por el conocimiento tradicional de diferentes artes de pescas o cuentos o leyendas relacionados a peces. En la investigación científica, que es uno de los organismos más bastante estudiados y en el cual se sigue comprendiendo. En cuanto a pescas recreativas, que son concursos, demás. Y en ecoturismo, que es una forma de aprovechar esta alta diversidad de especies. También podemos ver que tienen una importancia en en la regulación de los ecosistemas, como por ejemplo la dispersión de semillas, el control de plagas, la filtración de la filtración de material orgánico. Y finalmente, en cuanto a los servicios de soporte, pues estos contribuyen en un ciclo de nutrientes y de ingeniería ecosistémica debido a sus redes tróficas.
En cuanto al otro componente biótico, que son los parásitos sanguíneos en peces, podemos encontrar que hay una alta diversidad de clados, como por ejemplo apicomplexa, en el cual presentan tres familias, en el cual se suponen que los dactilosomátidos se infectan por medio de picaduras de un invertebrado, en el cual tienen en cuenta las sanguijuelas, los hemogregarinios, que es por la picadura de un invertebrado o posible ingestión, en el cual se tiene en cuenta que pueden ser las sanguijuelas, isópodos u otros posibles artrópodos. Y plasmodie, que se presume que es por la picadura de un invertebrado, en este caso las sanguijuelas. Para el filón Euglonozoa, generalmente es por la picadura o ingestión de un invertebrado, en el cual se tiene en cuenta que el vector por excelencia son las sanguijuelas, y la clase de Mixozoa, eh, estos se infectan por el medio dado que estos tienen dos etapas de vida libre, en el cual los hospederos invertebrados son anélidos, como por ejemplo los oligoquetos y poliquetos, al igual que las sanguijuelas o virulias. Cabe resaltar que hay otros clados que presentan parásitos sanguíneos en peces. El filón apicomplexa es un clado que presenta una alta diversidad de especies, en donde todos sus organismos son unicelulares, parásitos intracelulares obligatorios, y se reconocen estructuralmente por uno de sus organelos, que es el complejo apical, además de su complejo ciclo de vida general, en donde presentan una etapa de reproducción asexual en el hospedero intermediario y una etapa de reproducción sexual en el hospedero definitivo. Estos están estrechamente relacionados con los dinoflagelados más que los ciliados. En este filum se encuentra la familia Dactylosomatio, que presenta un ciclo de vida general e infectan peces tanto marinos como de agua dulce. Estos se caracterizan por presentar trofozoitos pequeños con una forma ovalada o elongada, un citoplasma homogéneo, sin gránulos ni vacuolas, y un núcleo pequeño y resaltante con la tinción. Eh, Estos pueden infectar más de un trofozoito, la misma célula, y adicionalmente no generan una deformación en la célula o una gran deformación en la célula debido a su tamaño. En esta familia encontramos dos géneros, que es el género Babesiosoma, en donde se caracteriza por una merogonia que forma cuatro merozoitos, generalmente en forma de cruz o en forma de roseta, mientras que el género Dactylosoma, al igual que Babesiosoma, forma merogonia. Sin embargo, estos pueden producir desde 4 hasta 16 merozoitos. En cuanto a la familia Haemogregarinidae, se caracteriza por cumplir un ciclo de vida general. Son cosmopolitos en peces marinos, aunque también están presentes en algunos peces de agua dulce. Estos se diferencian de la otra familia debido a que sus trofozoitos son grandes, ovalados o en forma de media luna. Presentan vacuolas y gránulos, un núcleo más amplio, más grande, más elongado. En esta familia podemos encontrar tres géneros, que es Cirilia, Deseria y Amegregarina sensulato, debido a que el censo estricto de Amegregarinas son en tortugas. Los géneros de Ciriria y Amegregarina se caracterizan por presentar merogonia en la sangre, mientras que Deseria no tiene merogonia en sangre. Finalmente está la familia Plasmodidae. Esta familia está interrogante debido a que solo hay un reporte en peces, con un género único que es Mesnilium,
monoespecífico y fue registrado en peces de agua dulce en la India. Debido a que no hay nuevos reportes, no se consiguió registros fotográficos, se deja interrogante si este género en verdad se encuentra, si esta familia en verdad se encuentra en sangre de peces o no. Por otro lado, encontramos el filón Euglonozoa. Este filón presenta una alta diversidad de especies y formas de vida de estas. Pueden ser de vía libre, mutualistas o parásitas. Dependiendo de sus diferentes grupos, presentan diferentes características. Unos son autótrofos, otros son heterótrofos. Lo que caracteriza a este gran grupo son que todos son flagelados, presentando uno o hasta dos flagelos. Y dependiendo de su especialización, pueden tener diferentes clados, como el clado Kinetoplastia, que se caracteriza por el organelo kinetoplasto, que es donde presenta un ADN ribosomal especial. Eh, Nos vamos a enfocar en este clado debido a que en este presentan especies parásitas. Y entre todas estas especies parásitas nos vamos a enfocar en estas tres familias. En este encontramos la familia Trypanosomatidae, caracterizada por presentar solo un género que infecta peces, que es el género Trypanosoma. Este género, además de infectar peces, también infectan a todos los vertebrados y se caracteriza por un clado terrestre y un clado acuático. Este género ha sido ampliamente estudiado en peces mediante su morfología. Están presentes más de 200 especies de teleostios y eslamobranquios, tanto en entornos marinos como de agua dulce. Teniendo en cuenta la gran diversidad de especies de peces y de su gran diversidad de familias, cabe destacar que hay más de 35 especies descritas solo para la familia Loricariae, o sea que hay una gran diversidad de tripanosomas por describir en todas las demás familias de peces, y en esta también. Sin embargo, todo este trabajo se ha hecho mayoritariamente por morfología, lo que cabe la probabilidad de que haya algunos que presenten pleomorfismo y pueden que estemos sobrevalorando la diversidad de trepanosomas que hay en peces. De las medidas más utilizadas es por medio de morfometría, el tamaño del trepanosoma, el tamaño del flagelo, las distancias que hay desde una parte, desde un extremo del trepanosoma hasta el núcleo o hasta el kinetoplasto y sus diferentes proporciones. Este género ha sido ampliamente estudiado y analizado por diferentes factores, como por ejemplo factores abióticos, que son todos los parámetros físico-químicos del agua, y intentado relacionar con la hematología de los peces que han sido infectados y de los que no han sido infectados. Por otro lado, encontramos a la familia Trypanoplasmatidae. Esta acá presenta un género en peces que es Trypanoplasma. Eh, este se cree que es transmitido por sanguijuelas. Su cuerpo es corto e irregular, presenta, a diferencia de los tripanosomas, que solo tienen un flagelo, estos presentan dos flagelos que surgen del kinetoplasto, ambos con longitudes diferentes. Por otro lado está la familia Cryptoideae, con el género de Cryptovia, género que antes se unía con Trypanoplasma por presentar semejanzas morfológicas. Sin embargo, recientes estudios moleculares los han diferenciado. Esto es un hemoparásito transmitido por sanguijuelas o de manera directa, ya que tiene otros órganos dianas como la superficie corporal, la piel, tracto digestivos u otros órganos. Entonces, de manera directa ha sido por alimentación
o por el roce de piel a piel entre dos especies de peces, entre dos individuos de peces. Estos, al igual que los tripanoplasmas, presentan dos flagelos que surgen del kinetoplasto. Sin embargo, uno se adhiere al cuerpo generando un efecto de membrana, aunque no lo es, y el otro flagelo sí es libre. Por otro lado está la clase Mixozoa, perteneciente al filo Unidaria, el cual presenta un ciclo de vida complejo, donde tienen dos etapas de vida parasitaria y dos etapas de vida libre. La primera etapa de vida parasitaria es en invertebrados con los anélidos, en donde ocurre la reproducción sexual, y la segunda etapa de vida parasitaria es en el hospedero vertebrado, que en este caso son los peces, en donde ocurre la reproducción asexual generando esporas, que en términos de esta clase son mexosporas, útiles para reconocerlos a nivel de familias y de géneros. En esta clase nos vamos a enfocar en la familia Mixoolidae debido a que son los más frecuentes en peces. Dentro de esta familia, la mayoría de los géneros infectan estos organismos. Sin embargo, está discutido si la sangre es un órgano llana o es su vehículo de transporte para su órgano llana. Varios estudios han reportado de manera incidencial dos géneros de esta familia, que son Mixobolus y Geneguya en sangre, debido a que sus órganos llamadas son muy variados y algunos órganos han sido, por ejemplo, el vaso. Se cree que la sangre puede ser un órgano llana para estos organismos. El género Mixobolus se caracteriza por una espora y dos cápsulas polares, mientras que el género Geneguya se caracteriza por una espora, las mismas dos cápsulas polares y un filamento o cola que sale de la parte posterior de la espora. Ambos se han estudiado tanto morfológica como molecularmente, en donde pues se aprecian diferentes características, que las esporas pueden ser más redondeadas o ovaladas, en forma de periformes. Sin embargo, para ambos grupos se han llegado a la conclusión que varias especies presentan pleomorfismo. Finalmente, encontramos al filum nematoda, en el cual solo algunos géneros se han reportado en sangre de peces de manera incidencial, que son Contraseucum, Anisakis y Filometra. Cabe destacar que cada uno cumple ciclos complejos en donde pueden involucrar, como por ejemplo Anisakis, más hospederos vertebrados. De entre todos, vamos a resaltar al género Filometra porque es un género en el cual se ha datado que se alimenta de la sangre. Todos tienen un color pálido a amarillento, excepto este género que es rojizo, por la alimentación de estas células sanguíneas. Finalmente, ¿en qué estos organismos pueden afectar a los peces? Pueden provocar cambios fisiológicos como la inmunosupresión, la anemia, la hipoxia, eh, alteraciones en los metabolismos, que en general conllevan al desbalance de la homeostasis. También puede haber cambios comportamentales como la anorexia, movimientos anómalos como nados en círculos, en superficies, que se quedan aislados, quietos en un rincón, que pueden conllevar a disminuir su eficacia biológica. Y cambios físicos como las quistes y protuberancias, la esplenomegalia en general. De las enfermedades más investigadas está la tripanosomiasis, que es causada por los tripanosomas.
en donde generalmente conlleva cambios fisiológicos como anemia, inmunosupresión, alteraciones en metabolismos que pueden llevar hasta la muerte. Y quistes y protuberancias que generalmente se dan por mixosporillos que estos pueden conllevar a efectos en sus movimientos, dado que no solo afectan la sangre, sino otros órganos dianas como los músculos, el esqueleto, el cerebro, los ojos. Entonces esto afectaría prácticamente en su eficacia biológica. Finalmente, ¿qué se está estudiando en el grupo GER? Lo que se está realizando, se está llevando a cabo es la caracterización de la diversidad de parásitos sanguíneos en peces de Colombia. Para ello se está realizando la siguiente metodología que se tiene en cuenta desde la captura hasta la toma de muestra sanguínea y su respectivo diagnóstico. Para la captura de los especímenes se pueden emplear diferentes artes de pescas, como redes de arrastres, redes de manera pasiva, atarrayas, jamas, trampas nasas, en el cual, eh, en el cual pueden ser utilizados por la disponibilidad del instrumento, así como el tipo de hábitat al cual se va a muestrear. Como por ejemplo las jamas son útiles en cuerpos de aguas poco profundos para poder capturar peces a borde, así como en cuanto a buceos, capturar peces de manera manual en arrecifes de coral. Estos, eh, estos pueden generar posibles lesiones a los peces, como por ejemplo en las redes, si los peces forcejean muchos, pueden generar diferentes lesiones en la piel que conllevan a variaciones hematológicas que afectan al pez y a los estudios de hematología si se va a comparar el efecto de la presencia de estos parásitos en ellos. Después de la captura, después de la extracción de su hábitat, deben ser depositados en unos recipientes o baldes que tengan aguas del mismo lugar con aireadores para su aclimatación y reducir el estrés de estos. Posteriormente se procede a la sedación de los individuos a un estado de anestesia tipo 2, que es apropiado para la extracción de la sangre. Este se caracteriza por una disminución del movimiento percular, que es la respiración de los peces, eh, pérdida del eje de equilibrio y la disminución de respuesta a estímulos mecánicos como son pequeñas palmadas en la aleta caudal. Para ello se utiliza algún tipo de anestésico, ya sea el MS-222, el eugenol, la benzocaína o algún otro, en concentraciones datadas en literatura. Cabe aclarar que el tiempo de sedación y de recuperación de los peces dependen del tipo de anestésico, de la concentración que se esté usando, de factores biológicos como la especie del pez, el tamaño, el peso y factores físico-químicos del agua como la conductividad. Posteriormente se procede a tomar la información asociada, que es información relevante para el análisis del estudio y para la descripción del individuo particular. Para ello se debe que asignar un código propio de identificación al cual van a ser asociados con localidad, hora, día, método de captura, eh, identificación taxonómica, fotografías, medidas morfométricas y de peso, la determinación sexual que puede ser por medio de la cloaca para peces contríctios o por medio de la papila genital para peces óseos, que pueden ayudar a un análisis más riguroso del estudio. Después se procede a la extracción de la sangre, siendo los métodos más recomendados la punción en la vena caudal y de la aorta caudal, dado que estos de acá no son letales y se punzan en sectores donde no hay
órganos vitales para el organismo. En, en cuanto a la C y la D, que es punción cardíaca y punción en venas branquiales, si se hace mal el procedimiento puede afectar la salud perforando otros órganos o generando daños en la circulación de estos. Cabe destacar que para la manipulación de la extracción de la sangre se debe hacer con los especímenes bien sedados y evitar lesiones innecesarias como atravesar las escamas o placas. Posteriormente se debe que realizar los extendidos sanguíneos lo más rápido posible, debido a que la sangre se puede coagular. Para ello se debe que quitar la aguja de la jeringa y colocar una gota de sangre en una lámina previamente marcada. Para ayudar en el control de la cantidad de sangre que uno debe que colocar en la lámina, uno se puede apoyar por un hematocrito que presenta anticoagulante. Después de colocar la gota de sangre, uno con la lámina expensora lo coloca justo adelante, retrocede para esparcir la sangre de manera lateral y a un ángulo de 45 grados, con una fuerza constante, deslizarlo hacia el frente. La sangre que sobra se debe que guardar en metanol para poder hacer estudios moleculares posteriores. Posteriormente se procede a la fijación y tinción con ginza. La fijación se hace mediante el metanol absoluto o metanol al 96% con el fin de adherir las células sanguíneas a las láminas y mantener su morfología para preservarlos. Posterior a la fijación, se tiñen. El laboratorio utiliza la tinción Ginza con un protocolo estandarizado al 4%. Posteriormente se realiza el ingreso a la colección. Para ello uno hay que pasar a una base de datos que es el Darwin Core, que pide información asociada desde el código, a dónde se va, a qué colección se va a guardar, quiénes fueron los colectores, qué se colectó, en dónde se colectó y la información taxonómica de de la especie que se colectó. Adicionalmente, todos los permisos para el ingreso a la colección, como el permiso de movilidad. Después de que esté ingresado a la colección, se procede a hacer un diagnóstico mediante el microscopio, en el cual procede a realizarse mediante un protocolo de 10 minutos en 10X para hacer un barrido general de toda la lámina, intentando encontrar parásitos extracelulares como lo son los tripanosomas y los mixozoos. Posteriormente 5 minutos en la zona adecuada de lectura, en una zona adecuada de lectura a un aumento de 40X y finalmente 30 minutos de lectura a 100X para una mejor apreciación de las células sanguíneas. En caso de encontrarse algún tipo de parásito sanguíneo, se procede a hacer su respectiva parasitemia, que es el número de parásitos encontrados en este caso, 10.000 células sanguíneas por 100, que es un método de calcular la abundancia relativa de estos. ¿En dónde se ha realizado el estudio de parásitos sanguíneos en el grupo de estudio de relación parásitos Pedro? Hasta el momento se tienen muestras de 4 departamentos diferentes. El primero es el Amazonas, con 34 muestras provenientes de Leticia, de dos localidades, que es la Quebrada Yaguarcaca y el río Tacana. El segundo departamento es Arauca, que se muestraron en el municipio de Arauca, en el campus de la Universidad Nacional C. Orinoquía y en una finca de la vereda Corocito, en donde se obtuvieron muestras de 75 peces silvestres y 82 peces de cultivo. En el Cesar, donde se colectaron 11 muestras, 3 correspondientes al río Cesar, 2 al río Badillo y 6 al río Guatapurí. Y finalmente Guaviare, que se colectaron en San José de Guaviare 20 muestras, en Caño Negro, en Playa Guío.
Hasta el momento se tiene esta diversidad de especies de peces muestreados, 12 especies de peces en Arauca, 10 en el Amazonas, 7 en el Cesar y 5 en Guaviare, de los cuales hasta el momento se han encontrado 5 taxones de parásitos sanguíneos, que son eh, Genneguya, que va desde la A hasta la G, Mixobolus, que va desde la H hasta la I, Nematoda, que es el J, Trypanosomas, que es desde la K hasta la M, y Dactylosomátidos, que van desde la N hasta la U. Adicionalmente, se están realizando estudios moleculares para los individuos positivos para tripanosoma, en donde podemos ver que ya tenemos resultados preliminares de la relación filogenética que presentan estos parásitos en estos nuevos hospederos. Entonces podemos ver que la barra amarilla son para tripanosomas en mamíferos, la barra verde es para tripanosomas en anfibios y la barra azul son tripanosomas en peces. Este rectángulo está señalando tripanosomas de, de Sudamérica, en donde las que presentan las estrellas son muestras de la investigación en curso, en donde se puede ver que hay diferencias en las secuencias entre las tripanosomas encontrados en diferentes hospederos. Entonces, ¿qué se busca estudiar? ¿Qué se puede estudiar con esta información? La parte taxonómica, que es la asociación de la parte morfológica del parásito con la parte molecular del parásito, con el hospedero en donde se encuentra el parásito, con la localidad de donde se encuentra el parásito, que es lo que les iba contando anteriormente. ¿Qué se planea hacer? Análisis de diversidad, ver si hay variaciones de diversidad de parásitos entre unas localidades con otras, entre especies de cultivo con peces silvestres, y ver si eso nos pueden dar o sugerir diferentes tipos de indicadores o el estado ambiental en el cual se encuentran esos ecosistemas. Y también el efecto que puede tener la presencia y abundancia de estos parásitos mediante el índice de condición corporal. Para ello se utilizan diferentes software, ya sea software o programas, ya sean libres o no. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacional de Colombia, al Grupo de Estudio Relación Parásito Hospedero, en el cual destaco a la profesora Nubia Marta, a la profesora Angie González y al profesor Andrés Aponte, al igual que a la compañera Angélica Ospina, quien trabajó en la parte molecular, y a todos los compañeros que me apoyaron en la identificación, en, en, en la atención de las láminas, en el ingreso a la colección, en los permisos, en la captura de los individuos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y tengan en cuenta que los parásitos también son diversidad. Finalmente, estas son las referencias utilizadas en esta presentación.